quién va dirigido también. En efecto, compañero. Entonces necesitamos, siempre cuando escribimos, compañeros, necesitamos saber quién quién es nuestro público, a quién va dirigido. Y entonces una de las características o propiedades del texto es básicamente la adecuación, adecuar nuestro texto a ese público. Entonces usted sabe, bueno, pues tiene bastante teoría, bastantes elementos muy técnicos en su proyecto porque está hablando sobre formación de empresas, pero va dirigido a un público que en la parte teórica de este tema no sabe mucho y de hecho hasta en la parte práctica tienen algunas nociones. Así que no podemos ir de una manera muy técnica. Hay que bajar un poquito el nivel. Perfecto, entonces esas son algunas de las propiedades del texto. Acá vamos a estar haciendo referencia de tres de ellas. La primera es la claridad. ¿Y qué incluye la claridad como tal? Pues en esta vamos a estar viendo los siguientes elementos. Una es la transparencia expositiva. Esto hace referencia, compañeros, al discurso que nosotros estamos diciendo o estamos proyectando a través de las palabras. Que eso que se está diciendo o eso que se está exponiendo o se está comentando sea claro, ¿sí? Que no tenga otros sentidos, que no tenga otras interpretaciones. Entonces, esa transparencia. De igual forma, un pensamiento diáfano. ¿Qué significa diáfano, compañeros? En armonía, relajado, tranquilo. Armonía, relajado, tranquilo. ¿Qué más? Y eso, pensamiento diáfano. ¿Ya encontraron la palabra? ¿Qué dice el diccionario acerca de diáfano o diáfana? Que deja pasar la luz a través de sí casi en su totalidad. Es decir, entonces que sea transparente, compañeros, que sea claro, que ese pensamiento que estamos aquí no sea confuso ya a la hora de tener el texto construido. Entonces, ese pensamiento, claro, transparente. Otro elemento es la parte de hilvanar párrafos de manera coherente, una de las características que mencionaba nuestro compañero anteriormente. La coherencia es esencial en los textos. Entonces, cuando hablamos de hilvanar, es que un párrafo con otro párrafo vayan conectados, que existe esa conexión entre párrafos. Y también a lo interno de, de los párrafos, que existe esa conexión entre las ideas. Entonces, si estos tres aspectos se cumplen, pues vamos a decir que en efecto nuestro texto cuenta con claridad. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? Ujú. Pues el silencio lo tomaré como que no, que estamos claros. El siguiente elemento es la parte de la concisión. Concisión hace referencia a ser precisos. Y acá, ¿qué vamos a encontrar? Evitar la tautología. ¿Qué significa esta palabra, compañeros? Tautología. Repetirnos mucho, algo así. Exactamente. Entonces, evitar esa redundancia o estar repitiendo, ya sean palabras, frases o ideas. Para eso, igual, cuando usted escribe, usted siempre escriba. Recuerde que en la escritura llevamos un proceso. Planificar, escribir y revisar, corregir. Usted escriba. Una vez que ya haya escrito su texto y considera que ya terminó, que ya plasmó todas sus ideas, vamos a revisar. En esa revisión, usted es donde va a verificar estos elementos. Si estamos repitiendo palabras, frases, en este caso oraciones, ideas, conectores. Si estamos haciendo eso, debemos recurrir a unos procedimientos, unos mecanismos de cohesión, es decir, tratar de sustitución léxica en este caso o de otro tipo. Entonces, tratar de sustituir ese elemento o ya sea omitirlo, elidirlo. Así que evitar la repetición o lo que sería lo mismo, evitar la redundancia. De otra forma, también cribar el texto. Cuando hablamos de cribar el texto es de depurarlo. Bueno, entonces revisar y estar viendo qué es lo que tengo de más acá. Porque recuerden, nosotros siempre cuando escribimos, como que adornamos demasiadas las cosas. Y estamos hablando de más cuando no se necesita. Entonces hay que, venga, hay que cribar, hay que tratar de limpiar, depurar, dejar lo esencial.
Pero cuando decimos de esencial, tampoco es que vamos a estar omitiendo algunos otros elementos que nos sirven a nosotros para poder entender esas ideas centrales que se han mencionado. Y lo demás, generar rapidez. ¿Cómo creen ustedes que se genera rapidez en un texto? ¿Qué ideas tienen? ¿Cuándo dicen ustedes este texto es rápido o este texto es lento? Cuando se abordan rápido las ideas principales, se abordan de manera directa, más que rápida, directa. Exacto, cuando no andamos con tantos rodeos. Es cierto, hay momentos donde sí necesitamos dar contexto a las ideas, pero no hay que ir así tanto, porque entre tanto adornamos, como que perdemos el sentido y la esencia queda ya lejos. Entonces usted no siente que ese texto está avanzando. Por ejemplo, usted trata de un texto de una solicitud. Está solicitando cierto equipo para una empresa. Y allí lo que hace es estar hablando de antecedentes, habla de otra cosa y otra cosa, pero nunca llega al meollo del asunto. Entonces ese texto se vuelve bastante lento, porque no vamos ahí al detalle. Pero igual, estos elementos, compañeros, que estamos viendo en estos momentos, van a depender del tipo de texto que estamos escribiendo. Recuerden, hay ciertos documentos o textos como tal que ya tienen una estructura que no la podemos romper y está tal cual y bueno, pues no podemos hacer nada más. Así está. Pero en otros que son de una estructura más libre, ahí sí, hay que evidenciar la presencia de estos. Y la tercera característica de los textos es la sencillez. Acá encontramos esto, huir de lo barroco. Y dale, Gustavo, preguntando nuevamente, ¿qué significa barroco, compañeros? ¿Cuándo dice usted esto es muy barroco? ¿Sí conocen la palabra barroco? Sí, sería sobrecargado, ¿verdad? Sobrecargado. Recuerden, el barroco nosotros en la parte de la historia lo ubicamos como aquel periodo en donde se caracteriza por cargar, por adornar bastante. Entonces, en los textos también tenemos esa característica, que nosotros adornamos demasiado, ¿sí? Y esos elementos que están de adorno, pues precisamente lo que están haciendo es solo como que hacer un poquito más de bulto, si lo decimos en esos términos. Es decir, solo están aportando palabras y palabras, pero en esencia no nos están diciendo tanto. Así que hay que tratar de evitar esa parte. Elementos que no le suman a su texto, venga, omitámoslo. Y esta otra parte, la naturalidad. Sabemos que cuando escribimos, cada uno de nosotros tiene su estilo y hay que ser lo más natural posible, porque así como se lee un texto, pues está leyendo la esencia de X persona. Usted cuando envía un documento, una solicitud, al momento de leerlo es como que yo le esté escuchando a usted. Y eso es por el tipo de palabras, por las expresiones o frases que está utilizando. Hay que tratar de escribir con esa naturalidad, ser más sueltos, obviamente, dentro de una estructura que debe corresponder con el texto que estamos trabajando. Y lo otro que mencionaban ustedes también al inicio es la parte del estilo, la estética. ¿En qué creen ustedes que reside la estética de un texto? ¿Cuándo pueden decir que un texto es estético? Allá se escuchan los grillos al fondo. Cuando es agradable a la vista. ¿Cuándo es agradable a la vista? ¿Y cuándo dice usted este texto es agradable a la vista, compañera? ¿Alguna vez les han revisado durante su carrera un documento y el profesor o profesora les dijo qué organización de texto? No da ni, no les van a decir así, obviamente, ¿verdad? No da ni gana de leerlo. No les dicen así, pero solo les quedan viendo y ustedes en lo profundo dicen, este profesor está diciendo que este texto no da ganas de leerlo, porque visualmente no es atractivo. O está muy cargado, esos párrafos demasiado extensos, o son muy pobres, o estamos viendo demasiados vacíos por allí, no hay una organización adecuada de la información en el espacio disponible. A eso estamos hablando, compañeros, la estética. Que ese texto
sea a la vista, sea agradable y sobre todo que invite a la lectura. ¿Sí? Sea cualquier tipo de texto, sea un presupuesto, sea un proyecto, sea qué, cualquier texto, que sea agradable a la lectura, que esté bien organizado, que el tamaño de la letra sea adecuado, que la organización, disposición de los párrafos, de gráficos o de imágenes sea la precisa. A eso, y que cuando estamos utilizando, compañeros, gráficos e imágenes, pues permita una fluidez en la lectura, tanto de los párrafos como de las imágenes en sí. A eso estamos hablando con la parte de estética. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? Claro. ¿Seguros? Licenciado, muy buenos Entiendo. días, licenciado. Buenos días. Con respecto precisamente a que está hablando usted de textos e imágenes ahorita y que deben ir en un orden, la duda que yo siempre he tenido es al respecto es si en las tablas, por ejemplo, debe ir sangría. Dentro del contenido. Sí, si dentro del contenido y debo insertar alguna tabla, ¿esta tabla debe llevar sangría o no? Pero es que la tabla en sí o el contenido que está dentro de la tabla. La tabla en sí debe llevar sangría. Ambas dudas, licenciado, la verdad serían ambas. Sí, es que depende cómo sea la tabla, compañera. A ver, por lo general Ajá, la tabla, digamos, estamos en un documento de Word vertical. La tabla puede tener, hablamos de, ¿qué le puedo decir yo? De una matriz de unas 4 o 5 columnas. Eso por lo general, compañera, le queda casi en todo lo ancho de la página. Lo que sí. hacemos por lo general es tratar de centrar esa tabla para que me Ah, quede, vamos a la estética, y esto también es parte de estilo, compañera, para que me quede bien por ejemplo, distribuida, no me nosotros quede, ahorita, sí, licenciado, estamos en lo de la tesis y hay sí, tablas que debemos anexar por aquello de las encuestas que realizamos, ¿verdad? Para así lo es, la correlación de las variables y eso. muy Entonces, bien. ese tipo de tablas deben llevar unos sanguíneos. Tratar de centrarlas, y algo esencial, compañera, estos elementos que le estoy comentando corresponden ya a estilo. ¿Qué significa esto? Que la institución, por ejemplo, ya tiene unos lineamientos particulares acerca de cómo usted tiene que disponer esos elementos. A ver, aunque yo le diga que tiene que ir así, todo centradito, para que se vea Ok, bonito, pero si la universidad, en este caso, si la carrera le dice que la tabla tiene que ir de esta forma, aunque a usted no le parezca, usted tiene que dejarla así. Son cuestiones de estilo. perfecto. Es cuestión de Y estilo. gracias, Entonces, usted licenciado, por aclarar mis dudas. listo. Usted en esta parte, compañera, váyase por la normativa. ¿Qué le dicen en el documento que tiene para la elaboración de tesis? Pues que las tablas tienen que ir de esta forma. Pues venga, va de esta forma. Si a usted, por Está bien, ejemplo, los párrafos, a la orden, los párrafos dicen, me gusta cuando va justificado todo, pero a usted le dicen que vaya justificado a la izquierda, que es cuando quedan los espacios a los lados, así, estos espacios, aunque lo vea feo usted, pero si esa es la norma, así es como se lo están pidiendo, usted así entréguelo. Solo es de seguir normativas, compañeros. Eso es cuestión de estilo y ok, si vamos licenciado. a estilo, en Mil cada gracias. institución tiene lo suyo. A la orden, compañera. Ya cuando estamos Muy así amable. libres, pues bueno, usted hágalo de la mejor forma, que lo que se parezca lo más llamativo posible, o sea, agradable. Tampoco es que vamos a estar adornando con muchos elementos. Ahí sí hay que tener cuidado y más con los textos, compañeros que estamos trabajando aquí. Ustedes que ya están con su documento de tesis, retoma la parte de la compañera de las tablas. Procurar que las tablas me queden en una página. Por ejemplo, usted tiene una página y a los 3 cuartos de la página, los primeros 3 cuartos son de contenido. Luego en la última parte usted trae una tabla y esa tabla hay una partecita que le queda en la siguiente página. O sea, la tabla le queda cortada. Procure mejor que esa tabla bajarla y que le quede en una sola página. ¿Por qué razón? Porque esto facilita la lectura de todo ese contenido que usted tiene. Pero vengo nuevamente, ya son cuestiones de estilos y ustedes tendrán que seguir la normativa que les dé su profesor o que les dé la dirección de la carrera conforme a este tipo de trabajos. Muy bien, ¿alguien más, jóvenes? No, seguimos. Bueno, con el párrafo, como esto es lo esencial de la escritura de un texto, porque un texto como tal está compuesto por párrafo, ¿qué entendemos? ¿Qué es un párrafo? ¿Y cuáles serán las características que éste tiene? Jóvenes, los escucho.
Vamos. Disculpa. ¿Qué es un párrafo y cuáles son las características? Para usted, compañera, ¿qué es un párrafo? En palabras es un enunciado por el cual podemos transmitir una idea o informar algún tema. Un enunciado por el cual podemos transmitir una idea o sobre un tema. Muy bien, ¿qué más? Pero allí cuando decimos un enunciado, no nos quedamos en la parte de oración, porque con oración estamos es un enunciado como tal y estamos transmitiendo una idea sobre un tema, pero solo nos quedamos a nivel de oración. Y un párrafo es un poquito más que oración. Sumado a lo que dijo la compañera, ¿qué más será un párrafo? Un párrafo sería una unidad textual que te busca transmitir ideas, ¿verdad? Unidad textual. ¿Y por qué razón dice que es unidad textual, compañero? Que es un conjunto de líneas que contienen varios enunciados interconectados o puestos de forma coherente para dar a entender un concepto, una idea. Muy bien. Eso es perfecto. ¿Y en palabras sencillas? Eso que usted me dijo, si me lo dice en palabras sencillas, ¿qué sería un párrafo? Eso es exactamente, pero para que le bajemos de nivel, compañero. ¿Lo tiene, amigo? No se lo sabría. Sí sabe, sí sabe. A ver, cuando hablamos de conjunto de enunciados, ¿a qué se refiere? A muchas ideas puestas. Bien, y esas ideas forman parte de qué. A ver, ¿cómo están organizadas esas ideas? ¿A través de qué? De una estructura, un Bien, ¿y texto, esa estructura cómo se llama? eh, las ideas, índices, no le No, sabría. tranquilo, no se me vaya el índice todavía. Bien, esos enunciados a los que refiere el compañero serían la parte de las oraciones. Entonces recordemos, un párrafo, visualmente nosotros vemos que tiene varias líneas, lo que llamamos renglones o como se le quiera llamar. En esas líneas lo que vamos a encontrar es una serie de oraciones, que es lo mismo de enunciados. Y esas oraciones, cierto compañero, que no están conectadas ahí a lo loco. Después, a ver, te Correcto. agarro a ti y luego a ti. No, ¿verdad? Debe haber una secuencia lógica o bien una organización lógica entre la oración 1, la oración 2 y la oración 3 y la oración 4. Por ejemplo, si son 4 oraciones. A eso nos estamos refiriendo con un párrafo, compañero. Y en el párrafo también, retomando la idea del amigo, acá encontramos una unidad temática. Es decir, que usted ha empezado a hablar sobre un tema, en este caso vamos a hablar de la empresa familiar, por ejemplo. Ese es el tema. Entonces usted en ese párrafo me va a estar hablando sobre la empresa familiar. Se asume que las demás ideas o las demás oraciones hacen referencia a ese tema. Ya no se me va a meter al... ¿Qué les puedo decir yo? Block marking, ¿o cómo se llama? Ustedes que manejan esos términos. Sí, Blockspot. no, creo que es otro. La Master Jenny dice, qué barbaridad, Gustavo, ya lo aplazamos. Bueno, vamos a ver, hablamos de la empresa familiar, no es que después vamos a incorporar otra idea que habla acerca ¿qué puede ser yo? De marketing. Quizás sí están vinculados, pero en ese párrafo como tal no viene el sentido, porque usted lo que me está hablando es acerca de la empresa familiar. Quizás me está hablando sobre la definición, sobre las características y sobre elementos. Ya si me habla de marketing, ya sería otro asunto. Entonces aquí, compañeros, a lo que vamos es de mantener una unidad temática. Y es en ese sentido donde el párrafo va a guardar una coherencia. Es decir, está hablando sobre un tema y eso es lo que se entiende. Muy bien, eso es a nivel de fondo. A nivel de forma, ¿cómo sabe usted que este es un párrafo y este es otro párrafo? Se Jóvenes. dividen por los signos de puntuación, ¿verdad? Todo párrafo termina en un punto y aparte. Muy bien, vamos a encontrar, es don Cristian el que está hablando, vamos a encontrar en este caso en el uso de los párrafos diferentes signos de puntuación y entre esos signos encontramos puntos, puntos y aparte. ¿Cómo empieza un párrafo? Con mayúscula. Bien, siempre va a empezar con mayúscula y termina con signo de interrogación.
Punto, ¿qué punto? Suspensivos, seguido, Punto y aparte o punto punto final. y aparte o punto final. Punto y final es si ya estamos concluyendo el texto. Entonces, en ese caso, recordemos visualmente o la manera gráfica, un párrafo va a iniciar con mayúscula y termina con punto y aparte. Significa que lo que va a seguir no sigue después de ese punto, sino que ya viene en otra sección. Y a lo interno de ese párrafo, pues vamos a encontrar varias oraciones que van a haber entonces varios puntos seguidos. Vamos a encontrar signos de interrogación, signos de admiración, comas, que muchas veces abusamos de ellas, punto y coma, que lo ignoramos porque no sabemos cómo lo usamos o cuándo tiene que ir, puntos suspensivos. Eso sería entonces, mis estimados, un párrafo. Hasta ahí estamos bien. Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, seguimos aquí, amigos. Ahora sí los logro ver. ¿Cuáles son esas características que vamos a encontrar de un párrafo? En primera instancia, es un texto o un fragmento de un texto que está escrito en prosa. Hay dos tipos de escrituras. Una es prosa y la otra, ¿cuál es? Si hay prosa, también hay Verso, creo. verso. Claro, claro que sí, compañera. Verso. Un texto en verso, para que venga a nuestra mente, es el que recordamos con exactitud. Marvin, ¿se encuentra por ahí? Anda de paseo. Marvin. Bueno, si no, le preguntamos a la compañera Carmen Yesenia. Entonces tenemos un texto que está escrito en verso. ¿Recuerda usted la tercera estrofa de nuestro himno nacional? Carmen Yesenia. El micrófono, compañera. Hola. Hola. ¿Tendrá dificultades? Parece que sí. Bueno, tranquila. Vamos a preguntarle entonces a la compañera Delmin Vanessa. Ya le dio tiempo para buscar la tercera estrofa. Eso es para que distingamos entre un texto que está escrito en prosa y un texto que está escrito en verso. Delmis, ya es tiempo, ya lo buscó. La tercera estrofa, Delmis, del himno nacional, ¿cómo dice? La Master Jenny lo está recordando. Sí. Hace como 20 años lo di en la escuela. Ay, Master. Pero vamos a ver, los muchachos están fresquitos. Solo es para que logremos identificar, jóvenes, esa diferencia entre un texto que está en prosa y uno que está en verso. Delmis, le escuchamos. La tercera estrofa del himno Sí, esa. que dice, era inútil que el indio tu amado te aprestara a la lucha con ira, porque envuelto en tu sangre el empira, en la noche profunda se hundió. Y de la épica hazaña en memoria, la leyenda tan solo ha guardado, de un sepulcro el lugar ignorado y el severo perfil de un peñón. Conste que está leyendo, ¿verdad, Delmis? Muy bien. En la lectura que hizo la compañera, porque ya se lo olvidó, pero lo volví a recordar, si ustedes se fijan, y todos lo estuvimos repasando en la mente, hacemos unas pausas. Era inútil que el indio tomado, pausa porque sabemos que ahí termina, porque en nuestra mente ya está ese esquema de las líneas, que en este caso son los versos. Era inútil que el indio tomado se aprestara a la lucha con ira, porque envuelto en su sangre la empira, en la noche profunda se hundió. Y de la épica hazaña en memoria, la leyenda tan solo ha guardado, de un sepulcro el lugar ignorado y el severo perfil de un peñón. Hasta ahí, esa era una estructura. Entonces, eso, compañeros, es un escrito que está en verso. Este verso de nuestro himno nacional es un verso estructurado donde tiene una rima, tiene una métrica ya estipulada. Ya, un escrito en prosa que venga a su mente un cuento, por ejemplo, Caperucita Roja, ¿sí? Usted se recuerda que en Caperucita Roja, pues el texto está seguido, no dice exactamente cuántas líneas tiene que haber por párrafo o por esos fragmentos. Entonces, esto, compañeros, es un escrito en prosa. El párrafo tiene esa característica. Está escrito en prosa, que es ese fragmento. Ya el que está escrito en verso, ese fragmento, se llama estrofa. Esa es una característica. Otra que encontramos es que está constituido por un conjunto de líneas seguidas, como mencionaba el compañero Cristian, y que esas líneas obviamente tienen cierta secuencia y tienen una lógica.
Comienza con letra inicial mayúscula y termina con punto y aparte. Su extensión es variada, pero no debe exceder a 15 líneas. A ver, en cuanto a extensión, también este es otro elemento de estilo, compañeros. Si a ustedes les piden que en su documento de tesis los párrafos no sean mayores de 15 líneas, usted acate. O que deba tener entre 8 y 10 líneas, usted manténgase en ese margen, porque eso es lo que le están pidiendo. Recuerde, si tenemos un texto, en este caso un párrafo de 18 líneas, ¿qué pasa con ese párrafo? Y que todos los párrafos sean así, de 18 líneas. ¿Qué sucede? ¿Cómo se siente usted cuando se enfrenta a un texto de este tipo? Bueno, yo me siento tediosa estar leyendo tanto también. Tedioso. Bastante, bastante, compañera. ¿Y dice la compañera Yunixias o quién? ¿Quién habló? Así es, Sí, Unixi. así es. La compañera Yunixi es tedioso y de entrada ya la compañera Yunixi le hace las cruces a ese texto y dice, hoy no lo he empezado ni leer y ya me siento cansada. En efecto, compañeros, porque uno cansa la vista y también y de paso, si es una sola oración, imagínense ustedes, porque suele pasar que hay textos tan extensos que son una sola oración. Entonces usted cuando va por la mitad ya ha olvidado lo que dijo al inicio. Así que hay que trabajar con textos que sean de una extensión, ojo, yo digo entre 8 o 12, pero acá, nuevamente, ustedes diríjanse por las instrucciones o indicaciones que les den sus profesores o esa normativa que se tiene, pero que no sean párrafos tan extensos. Y procurar también que la extensión sea homogénea. No un párrafo de 3, luego otro párrafo de 8, después voy a un párrafo de 12, luego vuelvo a un párrafo de 5. Vemos que allí no hay una estética, no está bien distribuida la información. Y para saber si una idea corresponde o no a este párrafo, pues tendremos nosotros que analizar si se está abordando la misma temática del párrafo o ya se ha salido de ese asunto. Tiene una idea central que gira alrededor de ideas secundarias. Siempre en todos los párrafos nosotros vamos a encontrar una idea central o idea principal. Y esa idea principal va a estar desarrollada por ideas secundarias. Usted cuando escribe su tesis, vamos a ver uno de los capítulos acerca de, ¿qué les puedo decir yo? Justificación. En la justificación tenemos varios párrafos. ¿Cuál podría ser una idea principal en una justificación? Recuerden, a ver, ustedes, ¿cuál tienen? Unixi, si me ayuda. Un párrafo, una idea central que tenga usted en su justificación. Bueno, no sé si es estudiante o es maestra. Soy estudiante, licenciado. Ah, muy bien. Unixi, a ver, ¿Cuál es si la nos recuerda. pregunta? Una idea central que tenga en su justificación. Por ejemplo, la importancia de una estructura organizacional en una determinada empresa. Bien, en ese caso dice Unixi, la importancia de una estructura organizacional en X empresa. Allí, Sí. esa como tal todavía no es idea porque no me está diciendo en sí cuál es la importancia. Eso como tal, compañero, se considera un asunto. Ahora, si ese asunto se convierte en idea cuando Unixi ya me dice, en efecto, cuál es esa importancia de X estructura particular en X empresa. ¿Cuál sería, por ejemplo, cómo me convierte Unixi ese asunto en una idea central? Micrófono, lo estoy pensando. ¿Cómo convierto eso en una idea central? Dice usted. Exacto, que usted me esté diciendo algo y que en este caso, pues me esté afirmando esa parte. Pues analizando, creo, los procesos administrativos, cosas así. A Ya le ver, estoy dando como que la idea central, ya en todo caso serían los procesos administrativos. entonces dirá, el análisis de los procesos administrativos se convierte ¿en qué? ¿En qué? Sigamos, ayúdenme. En una parte fundamental para la dirección de las empresas, algo así. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ya se me olvidó, pero ese es el punto. Esa es una idea central, y esta idea central, la compañera Unixi, pues dice, esta es una de las importancias que yo quiero estar abordando en este párrafo, y esta es mi idea central. Ahora, esta idea central yo la tengo que desarrollar, ya sea explicando, ejemplificando o ampliando o dando más detalles a partir de ideas secundarias. Esas otras ideas, compañeros, van a estar subordinadas a la idea principal, donde estoy hablando sobre esos procesos. Se me olvidó de, oigan, yo no puedo retener ahora. Es que ya los años no pasan en vano. Pues bien,
Esa parte, hay que tener claros entonces, chicos. La idea central la vamos a ampliar con las ideas secundarias. Y esas ideas secundarias, por lo tanto, tienen que estar vinculadas con la gran idea central. Y recuerden, en todos los párrafos hay una idea central. Tenemos una gran temática y luego yo tengo las ideas que están vinculadas con esa temática. Debe existir coherencia entre una oración con otra oración, es decir, esa conexión. Antes de que haya coherencia, debe haber cohesión. ¿Cuándo decimos que hay cohesión en un texto? Cuando todas las ideas que se exponen en él están relacionadas. Muy bien, entonces acá a nivel de párrafo, entonces decimos, y vamos oración con oración. Entonces, cuando todas estas oraciones se relacionan entre sí. Entonces, cohesión, compañeros, es cuando los elementos de un todo están bien ubicados, ¿sí? Están en el lugar que corresponden y por lo tanto están cumpliendo la función que deben de cumplir. Allí, entonces, vamos a ver, en una oración, si yo digo, negro gato por la calle corre. ¿Está bien conectado eso? ¿Hay cohesión? Para nada. Las palabras sí pueden ser, pero no están en el lugar que corresponden. Entonces, hasta que yo coloque, ubique las palabras en su lugar, ahí sí puedo decir, hay cohesión en la oración. Y si digo que un texto está cohesionado, es cuando las oraciones están en el lugar que corresponden. Recuerden, entre oraciones hay jerarquía. Y usted tiene que establecer muy bien esa jerarquía. Debe saber que el sentido de esta oración pues le lleva al sentido de esta otra oración. Que todo vaya bien conectado. Y una vez que eso esté conectado, pues podría decir yo, está cohesionado y por lo tanto es coherente. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? ¿No se están durmiendo? Todo bien. Muy bien. La selección del vocabulario debe ser preciso, correcto y claro. En nuestro caso, que estamos hablando desde la parte empresarial o administrativa, pues los términos que utilicemos deben ser propios de nuestro campo. ¿Sí? No, a ver, es posible que hayan unos términos más coloquiales o populares para referirnos a esta situación o a este proceso, pero no, recuerde, estoy hablando de un texto académico y en este caso, estoy refiriéndome a la tesis, pues va dirigido para los académicos de mi institución. Posiblemente después lo va a leer el público de aquí, ¿verdad? De la zona, pero va dirigido para un público en particular. Entonces, el vocabulario que yo seleccione debe ser adecuado a esa temática. Siempre hay que revisar, chicos, verificarnos. Con el vocabulario no hay que ser tan ostentosos. Es decir, yo quiero alucinar a los demás para que vean que sí conozco tantas palabras y voy a ir con palabras rebuscadas. ¿Qué pasa cuando estamos con palabras rebuscadas? Con esos términos que a veces ni nosotros entendemos. Pues nos pueden hacer una mala jugada. Imagínense ustedes a la hora de la sustentación. Vienen con esos términos rimbombantes. ¿Y a usted se le ha olvidado el significado? Usted ya perdió el sentido de todo eso que está mencionando. Así que, mejor, un poquito humildes en ese sentido. Hay que ver en qué momento puedo utilizar yo ciertas palabras. Adecuar nuestro vocabulario, chicos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estamos bien. Con el tiempo, Master Jenny, ¿cómo vamos? Estamos bien hasta aquí, licenciado, para que Muy usted bien. pues tenga tiempo de terminar todo lo que nos va a dar. Dudo que terminemos, pero vamos a avanzar. Ok, ok. Muy bien. Eso sería así visualmente como nosotros observamos un párrafo. Esa estructura en la paginita. Recuerden también, acá a ustedes se les dan los lineamientos. Un párrafo sería este. En este caso tenemos dos párrafos. ¿Cuántas oraciones hay en este primer párrafo? Hay dos, ¿verdad? Separadas por un punto y seguido. Dos. Muy bien, dos oraciones, que la primera vemos de estas 4 líneas y la segunda pues de estas 3 líneas. Aquí punto y seguido, una oración, otra oración. Y como estamos viendo, pues también las oraciones tienen una extensión no así uniforme.
porque depende qué tipo de oración sea. Si es una oración simple, si es una oración compuesta, y entre las compuestas pues entramos a una gran clasificación. Punto. Entonces terminamos acá con punto y aparte y luego seguimos con el otro párrafo que también solamente tiene dos oraciones, una oración corta y la otra oración que es un poquito extensa. En este caso, compañeros, cuando tengamos oraciones así, un poquito extensas, hay que darnos a la tarea de leer nuevamente, ¿sí? Verificar si no estoy diciendo yo otra idea en una sola oración. Es decir, que haya dos oraciones, dos ideas, perdón, en una oración. Hay que leer. Otra cuestión que ya es de estilo es la justificación, que a nosotros nos gusta que los párrafos queden así justificaditos, ¿verdad? Bien dispuestos en toda la página. Listo. Eso es de criterio de estilo. Y la parte de la sangría que va en la primera línea de cada párrafo. También cuestión de estilo. Ahora, si nosotros vamos a utilizar sangría, chicos, tomemos en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, acá vamos a tener un título, un encabezado. ¿Qué podría decir este encabezado? Podría decir, justificación. Justificación de la investigación. Y acá yo tengo varios párrafos. El primer párrafo como tal no llevaría sangría. La sangría aplica a partir de los siguientes párrafos. Pero si al momento de revisarlo a usted le dicen que tiene que colocar sangría, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a pelear con la profesora o el profesor? No, porque él es el que le va a dar la nota en ese caso y lo está revisando. Y si usted dice que no, que es así y así, pues el profesor siempre va a estar haciendo esas correcciones. Y usted por estar corrigiendo, pues nunca va a terminar. Hay que, en este caso, simple y sencillo, compañeros, acatar los lineamientos que se nos den para los trabajos. Allí, no hay pérdida. Muy bien. Veamos este ejemplo de un párrafo que obviamente nada que ver con el ámbito de ustedes, pero nos sirve para tener una idea de cómo está estructurado. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Vamos, aquí sobran los voluntarios. El maestro es soporte básico del cultivo de la humildad y su labor está ligada al sentido humanista de la civilización, porque él pone las bases de todo el desarrollo intelectual futuro de la persona plenamente humana, civilizadamente decente en compañía de los demás. Es decir, sin una buena educación dada por el maestro, no hay posibilidad de que luego aparezcan el científico, el político, el creador artístico. Toda labor educativa tiene una cierta ilusión artística, o sea, no es una artesanía. Llamo arte a todo aquello que se puede enseñar en sus fundamentos, pero no en su excelencia. El maestro tiene a veces un papel socialmente humilde, pero fundamental desde el punto de vista de la civilización y la humanidad. Muchas gracias, compañera Milagro. Aquí tenemos entonces el ejemplo del párrafo. ¿Cuántas oraciones hay? Las voy a buscar yo también. Para identificar las oraciones, vámonos donde están los puntos. Acá tenemos una, luego donde está otro punto, 2, 6. 3, 4, 5, 6 oraciones. En efecto, compañeros, tenemos 6 oraciones y ven, a lo interno pues también están otros signos de puntuación, como es la coma. Bueno, particularmente es la coma la que se utiliza. Y otras palabritas que sirven para conectar, que serían los conectores textuales. Entonces, la organización del párrafo, compañeros, consiste en esto, en las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas complementarias que allí van a estar. Compañero Cristian, cuéntenos. Hola, sí, disculpe, ahorita que está hablando de analizar esto, me surge una duda, que es que, ¿cuál sería en sí la diferencia entre oración y enunciado? Porque es lo mismo decir uno que otro, ¿son sinónimos o hay alguna diferencia que sea sutil? Básicamente lo mismo, Cristian, igual cuando usamos el término proposición. Una proposición sería en este caso, en términos de la parte morfosintáctico, pues lo entendemos como un enunciado. Y un enunciado sería una oración, porque un enunciado tiene sentido completo. Si yo solo digo los juegos o los juegos tradicionales, como tal, me falta más elementos para entender el sentido que de los juegos tradicionales. Entonces, para que sea un enunciado completo,
debe tener más elementos. E igual la oración. La oración también tiene sentido completo. Y recordemos, la oración, los elementos. Hay algo, alguien o algo de quien se habla y lo que se dice de ese algo o de ese alguien. Es decir, estamos hablando de los sintagmas. Un sintagma nominal y un sintagma verbal. O lo que es lo mismo, sujeto y predicado. Eso es lo que encontramos nosotros en una oración. De quién estoy hablando y qué estoy hablando de ese sujeto. Sería básicamente lo mismo entonces, Cristian. Proposición, propo, ¿sí? No prepo. Propo, proposición, enunciado, oración. Ahí estamos en esos niveles. Igual, después si adentramos al análisis textual, podríamos encontrar unas leves diferencias que pueden ser esenciales. Pero eso es si adentramos al nivel textual, análisis de ese nivel. Entonces aquí, compañeros, ¿estamos bien ahí, Cristian? Sí. Muchas gracias. Así, compañeros, que en esta parte de la organización de los párrafos gira en torno a ideas. La idea principal, ese vínculo que debe existir con las ideas secundarias y con las ideas complementarias, porque igual las ideas secundarias también necesitan a veces reforzarse. Y todo está relacionado en sí. Esto entonces nos lleva a la formación de los párrafos. Recuerden, si podemos escribir bien un párrafo, por lo menos un párrafo, tenemos la capacidad de escribir textos completos y más complejos, porque esos textos están hechos o construidos a base de párrafos. Así que vamos a encontrar, en este caso, algunas funciones de los párrafos en el texto. Cuando hablamos de funciones, hacemos referencia a los tipos de párrafos. Y aquí encontramos entonces estos tipos de párrafos, porque un texto, la estructura básica que puede tener es esta: una introducción, un desarrollo y una conclusión o cierre. Así, si nos vamos a las partes, por ejemplo, de nuestra tesis, y sigo con la justificación sería un apartado, y ese apartado como tal, pues tiene esa estructura. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Ojo, cuando digo introducción me refiero a la presentación de ese elemento. Después, cuando empezamos a desarrollar más esas ideas o cuando llegamos al núcleo de la esencia de esa justificación, estamos en los párrafos de desarrollo. Y de una forma, pues yo necesito cerrar esa conclusión. Y el cierre se da en un párrafo particular, que sería el párrafo de conclusión. Así que estas serían las funciones de los párrafos. Párrafos que tienen la función de aperturar un texto o un apartado. Si vamos a la parte que les puedo decir yo de conclusiones, pues podría ser que siempre, hay veces que en las conclusiones damos de un solo la conclusión 1, 2 y 3. En otras ocasiones, pues damos un preámbulo, es decir, presentamos que a partir de los objetivos, preguntas y otros resultados que hemos encontrado, de esa forma nosotros estamos introduciendo, compañeros, lo que viene. Y lo que viene sería entonces ya la parte del desarrollo y el contenido, que serían las conclusiones en sí. Y de alguna forma, pues podemos cerrar esa sección de las conclusiones con otro parrafito. Lo mismo sucede, ¿qué les puedo decir? En la parte de las técnicas de investigación o de recolección de datos. En técnicas de recolección de datos, lo ideal es siempre hacer preámbulo. No de un solo mencionar entrevista, mencionar cuestionario, sino que, primero preséntenos, primero denos un contexto de eso. O cuando estamos haciendo también la selección del enfoque, ¿sí? Decirnos entonces que hay algunos compañeros en tesis que presentan de un solo el enfoque cuantitativo. A ver, ahí se me está yendo de un solo a este elemento. Primero, necesito que me contextualice, que me presente la información. Eso lo va a cumplir entonces un párrafo de introducción, compañeros. Siempre hay que contextualizar lo que vamos a decir. Hasta aquí creo que estamos bien. Y vamos a ver cada uno de ellos. Así que en el párrafo introductorio, en este se establece una finalidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a abordar?
también hay un planteamiento del tema. Acá va a depender, chicos, del tipo de texto, ojo, ¿sí? Pero en todos los apartados siempre va a haber esto. A ver, estos elementos que les estoy presentando acá pueden corresponder específicamente a un texto argumentativo. Cuando usted escribe un ensayo, bueno, paso de la tesis al ensayo. En ese ensayo, usted lo que pretende es justificar y en este caso, pues, argumentar una postura. Así que en la introducción lo que pretendemos es enganchar a nuestro lector. Lo mismo sucede en nuestro documento de tesis. Usted pretende que su lector se enganche de lo que usted va a presentar en ese apartado como tal. Y que desde esa primera parte, pues, él tenga claro qué es lo que usted estará abordando. Eso lo hacemos en este párrafo. Algunas estrategias que nosotros podemos utilizar para interesar al lector es impresionarlo. ¿De qué forma? Pues dando algunos datos o detalles de interés, utilizando algunas cifras, estadísticas, alguna cita, alguna idea central. El punto es llamar esa atención. También que lo vamos a sorprender, podríamos revelar un secreto. Si usted, por ejemplo, en la parte de la justificación, me está hablando sobre la conformación de las empresas. Usted desde acá ya podría revelar un secreto, pero medio, no todo por completo. El punto es solo dejarlo un poquito picado para que esta persona se interese por lo que viene más adelante y también vea, bueno, en efecto, este estudio es significativo y llama la atención porque una puede ser por la forma en cómo se llevó a cabo, otra podría ser por el tema particular que usted está investigando, otra también podría ser por la parte de las personas o el lugar. Y como dice el compañero, ese sería el anzuelo o el ganchito para pescar a nuestro lector. Así de sencillo, compañeros. Si nosotros desde la primera parte no llamamos la atención del lector y usted como lector lo sabe, pues no se va a interesar por el texto, no va a encontrar elementos esenciales. Entonces, desde la primera vez, usted tiene que estar llamando la atención de su lector. Aunque sea una tesis, así compañeros, tenemos que llamar la atención de nuestros lectores. En algunos casos, si se puede, podemos utilizar preguntas. Pueden ser preguntas directas o bien preguntas retóricas, que son las retóricas son aquellas preguntas que nos llevan a nosotros a la reflexión, a analizar un poquito más de allá de lo que es evidente. Y usted como escritor, pues tiene que saber muy bien cómo formula esas ideas, en este caso, estas preguntas. Y que las preguntas obviamente estén vinculadas con lo que más adelante usted estará presentando. Bueno, lo de las anécdotas aquí en lo de la tesis, pues no va tanto, pero en otro tipo de texto podría servir. El punto es, acá, la esencia, chicos, del párrafo introductorio es llamar la atención de nuestro lector y que a él le quede claro qué es lo que yo estaré abordando en esta sección. ¿Algún aporte hasta aquí, chicos? ¿Dudas? No. Bueno. Master Jenny, ¿estamos bien? Sí, sí, sí. Sí. Yo he dejado las preguntas hasta el final. Ay, señor. Que a veces se nos pueden olvidar las preguntas. Pero bien, el párrafo de desarrollo, este considera pues desarrollar el objetivo que hemos planteado en la parte de la introducción, es formar el cuerpo del escrito, donde estamos ya presentando la esencia de esos elementos o esas ideas centrales. Determinar algunos subtemas e ideas de apoyo, pues que estarían aportando a esa gran idea principal. Hacer alguna selección de conectores del discurso. Esta parte es esencial, compañeros. Lo que va a dar paso o movilidad a nuestro discurso y sobre todo coherencia es el uso de conectores textuales, donde usted la oración 1 la está vinculando con la oración 2, hay que ver qué tipo de vínculo o de relación se establece, si es de inclusión o es de exclusión. Y para eso tenemos que ver qué conector es el más preciso. Con relación a los conectores, lo veremos más adelante, existe una gran variedad. No nos enamoremos y casemos con un solo. Hay que conocer más. ¿Y cuál de ese conector es más apropiado para este contexto? Eso usted lo sabrá. Muy bien, esto es en la parte del párrafo de desarrollo. Por su parte, en el párrafo de cierre o párrafo de conclusión o final, aquí lo que haremos es tratar de concluir, resumir o cerrar
la línea de pensamiento de los escritores. En este caso, ese objetivo principal que usted se había planteado y que vino a desarrollar en los siguientes párrafos. Entonces aquí en el cierre, pues necesito que usted me concluya. Entonces, ¿cuál es la idea fuerte que usted va a estar utilizando o ha utilizado en este texto y con qué se queda de todo eso? Acá podrían utilizarse algunas fórmulas, ya sea reafirmando alguna tesis o la idea central, recapitular algunas ideas centrales o principales que usted abordó, obviamente también conectadas entre sí, presentar algunas conclusiones o soluciones en el caso si aplica. Esta parte, chicos, conclusiones o soluciones, depende en nuestra tesis a qué apartado nos estamos refiriendo. Pero el punto es cerrar, que quede claro lo que he dicho. Muy bien. Hasta aquí yo creo que estamos bien. Vamos a avanzar con esto otro. Jerarquización de las ideas para poder redactar un párrafo. Aquí tomaremos en cuenta o como ejemplo el párrafo que nos leyó la compañera Milagro. Para eso, ¿le gustan las hamburguesas? Justo ahorita me estoy preparando una, dicen los compañeros. Bueno, en la parte de la hamburguesa, así básicamente es un párrafo. ¿Qué es lo que tiene de común un párrafo y una hamburguesa? Ay, ahora compañera Corrales, o compañero, no logro leer el primer nombre. Ana. Bien, la hamburguesa, chicos, está hecha de... ¿Qué pan es este? Pan blanco. No sé cómo se llama este pan, pero solo sé que lleva ajonjolí o algunas otras semillas, pero digamos que es pan blanco, listo, ojo. Pero este pan, esta capa que tiene arriba, ¿es del mismo tipo de pan del que tiene abajo? ¿Abajo puedo ponerle un polvorón? ¿No hay problema? Qué exquisito, dice la compañera Milagro. Un pan polvorón y arriba ese pan blanco. ¿Verdad que no? No conecta. Entonces, este elemento de aquí arriba, chicos, con este elemento de abajo, debe ser el mismo. Y la parte que más nos gusta a algunos, pues, es esto de acá, ¿sí? Donde está guacamole, si le quiere agregar. No sé qué si será guacamole o serán algunas salsas, tocinos, quesos, carnes, los vegetales y los demás aderezos. Así es básicamente nuestro párrafo. ¿Sí? Que tiene esas ideas de introducción, un párrafo como tal, ¿verdad? Tiene esa idea de introducción, tiene esa idea central o la parte esencial y la parte final. Porque en un párrafo también, chicos, aplica lo de la introducción, lo del desarrollo y la conclusión. Porque hay ideas dentro del párrafo como tal que son introductorias. Luego las ideas centrales, que es esa parte donde usted desarrolla, la parte más, ¿cómo les puedo decir yo? Más nutritiva o la parte esencial o la parte fundamental. Y una vez que usted ya desarrolló eso, pues necesito cerrar ese párrafo y luego de cerrar ese párrafo, de alguna forma dar paso al siguiente párrafo. Y así voy trabajando. Veamos el ejemplo con el párrafo que leyó la compañera Milagros. Esta es una idea principal, que es con la que vamos a abordar o a arrancar el párrafo. La idea principal, compañeros, puede estar al inicio, en medio o al final. No hay una estructura así particular de decir, bueno, pues solo tiene que estar al inicio. No, puede estar en cualquiera de esas tres partes del párrafo. Pero acá la vamos a ubicar al inicio. Y la idea principal del texto que leyó la compañera es: el maestro es el soporte básico del cultivo de la humanidad y su labor está ligada al sentido humanista de la civilización. Entonces, esta idea, que es una forma también que nos sirve para poder introducir el resto de información que se va a estar presentando, también se considera la idea central, porque lo demás gira en torno a esta parte. El gran asunto acá es el maestro. ¿Y qué es lo que se dice del maestro? Pues lo demás, lo que estamos diciendo que es el soporte básico del cultivo de la humanidad y que la labor está ligada al sentido humanista de la civilización. Es lo que se dice del maestro. Las demás ideas veremos que gira en torno a esto. Así que vamos a encontrar entonces algunas ideas de soporte en este caso, que serían las primeras ideas de detalle específico. Y aquí encontramos la primera, que serían las ideas que están aportando, serían las ideas secundarias. La primera es: porque él pone las bases de todo el desarrollo intelectual futuro, de la persona plenamente humana, civilizadamente decente, en compañía de los demás. Si ustedes se fijan en esta idea,
se omite la palabra docente, maestro o profesor. ¿Por qué razón? ¿Y qué se utiliza en su lugar? Compañeros. Se utiliza la palabra él porque ya se establece el sujeto del que se habla en el párrafo central, ¿verdad? Muy bien, porque en la oración anterior, entonces ya habíamos mencionado a esta persona, el profesor, perdón, en la oración anterior, ¿verdad? Entonces, siguiente oración, que van seguidas, no puedo usar la palabra profesor o maestro, que ya estaría repitiendo. Entonces, pero necesito referirme a esa persona. Así que voy a utilizar una palabra que aluda a eso que yo ya mencioné. En este caso, se ha seleccionado un pronombre personal y ese pronombre pues también hace referencia a esto. Muy bien, entonces eso es algo que debemos de tener presente, compañeros. Evitar esa repetición. Y si usted dice, pero este elemento es necesario que lo mencione, porque si no lo menciono, va a quedar ambiguo. Así que entre mencionarlo y no repetir, ¿qué opción me queda? Pues buscar un término para sustituirlo y que se entienda que hace referencia a eso. Listo. Luego tenemos el segundo detalle específico, es decir, sin una buena educación dada por el maestro, no hay posibilidad que luego aparezcan el científico, el político, el creador artístico. Vemos, la oración anterior con esta oración, compañeros, está conectada por estas palabritas, que esto sería un conector. Lo que hace es explicar la idea anterior. Esto entonces se considera el segundo detalle específico. Luego vamos al tercer detalle específico. Toda labor educativa tiene una cierta ilusión artística, o sea, no es una artesanía. Llamo arte a todo aquello que se puede enseñar en sus fundamentos, pero no en su excelencia. Bien, y esto sigue aportando a la idea principal. Y necesitamos ahora pues cerrar. ¿Cómo se cierra este párrafo? El maestro tiene a veces un papel socialmente humilde, pero fundamental desde el punto de vista de la civilización y la humanidad. Así que esta estructura, chicos, de introducción, desarrollo y conclusión, aplica en primera instancia para todo el texto. Luego aplica para los tipos de párrafos. Y dentro de los párrafos aplica para las ideas. Porque un párrafo debe tener esa parte de una contextualización o en este caso una introducción o presentación de las ideas, luego el desarrollo de esas ideas y después el cierre o final de esas ideas. ¿Claros hasta aquí, amigos? Muy bien, así va a ser la hamburguesa que comerán el día de hoy. Dios mediante, ¿verdad? Que tengan esa dicha ustedes de comer. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a seguir, tratar de avanzar y ver hasta dónde llegamos. Bueno, lo de los conectores textuales, como les mencionaba, chicos, que son esenciales en nuestro discurso, tanto escrito como el oral. Y estos los necesitamos para que se pueda entender la información que nosotros estamos proyectando hacia las demás personas. Entre las características, pues podemos mencionar que mediante estos elementos el escritor organiza lógicamente la información, donde vamos a ver esa jerarquía y el tipo de relación que se establece entre los enunciados o las oraciones. También son marcas que orientan al lector. Usted como lector sabe cuándo esta idea se contrapone a la idea anterior o cuándo esta es una explicación o es un agregado a información que ya se ha dado. Acá encontramos un sinfín de conectores que ustedes después de manera más detenida podrán revisar, pero hay conectores que sirven para poder ordenar el discurso, otros para introducir un tema, para añadir ideas, para aclarar o explicar. En este caso, compañeros, vamos a ver, fijémonos en la parte de explicar. Muchas veces nosotros solo nos quedamos con el es decir, es decir, es decir, es decir. Se nos olvidan los demás. Entonces hay que ver qué otros conectores están dentro de esta categoría. Y así pues yo puedo utilizarlo. El o sea, veamos. A veces el autocorrector nos hace las correcciones y lo junta. Y nosotros de manera intencional muchas veces escribimos la palabra junta. O sea,
y lo que escribimos es ósea y automáticamente se tilda. Esos son algunos errores que debemos de cuidar y ustedes en su documento de tesis deben ser cuidadosos con esos detallitos. Así que la tarea aquí, compañeros, es revisar los conectores textuales que existen en este caso, cuáles son las categorías y dentro de esas categorías, qué tipo de conectores están. No porque estos pertenezcan a la misma categoría, significa que me van a funcionar de la misma manera en todos los contextos. No, tengo que ver el contexto del enunciado y cuál de esos conectores es el más apropiado para esa situación. Ese es un ejercicio que siempre tenemos que estar haciendo. ¿Y cómo sabremos si es apropiado o no? Pues nosotros somos críticos. Usted sabe cuando algo está claro o cuando dice, no, esto me hace un poquito de ruido, todavía no queda claro. Quizás tiene que ser otra palabra. Y así estamos. Hasta que a usted le quede claro, o usted sea consciente de que eso suena bien, perfecto. Esa es la palabra más adecuada. Pueden haber otras tantas, pero por los momentos, esta es la más adecuada. Así encontramos estos conectores. También están estos otros que sirven para poder ejemplificar, introducir una opinión personal, para indicar hipótesis y estos otros para indicar oposición o contraste. En esta parte, me detengo un poquito. Tenemos todos estos conectores. ¿Han escuchado, no sé si ustedes son conscientes, que en alguna ocasión usamos pero sin embargo? ¿Qué está pasando allí, compañera Milagro, cuando usamos pero sin embargo? Suena agradable, dice la compañera. No, porque va pero siempre. Sí. Lo que hacemos ahí es repetir. Ajá. O cacofonía, nada más que diferente frase. Así es, compañera. En este caso, porque pero es un conector que está en esta categoría y sin embargo también es un conector de la misma categoría. Entonces estamos repitiendo, chicos. Muchas veces pasamos la parte y decimos, pero más sin embargo. Híjole, el más puede ser con tilde o sin tilde, que los dos son adverbios. Ahí sí estamos cometiendo errorazos. O bien, uso el pero, uso el más, que sería en este caso sin tilde, para que sea un adversativo, o uso el sin embargo. No voy a usar todos juntos. Lo mismo sucede con la palabra casimente. El casi como tal ya es un adverbio. Y al agregarle mente, que sería otro adverbio, pues no, estoy cometiendo esos errorcitos. Así que en esta parte, compañeros, es de revisar. Tenemos dudas con el idioma, que es muy normal eso, ¿sí? Aunque seamos hablantes nativos del español, no lo sabemos todo. Ignoramos muchas cosas sobre nuestro idioma y así detallitos. Así que hay que ir a buscar. Vamos a ver a la Real Academia, qué dice el diccionario panhispánico de dudas, cómo usar esta palabra, cómo usar esta conjugación, cómo usar esta fórmula discursiva. Hay que investigar. Y así pues estamos refrescando un poquito nuestros conocimientos acerca del idioma español. Muy bien. A ver, aquí hay también otros conectores que sirven para indicar consecuencias, para indicar causa, para resumir, para concluir o terminar una idea. Hay que ver cuándo usamos cada uno de estos conectores. Perfecto, bueno. A ver si nos da tiempo, Master Jenny. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿O puede haber otra ocasión de reunirnos? ¿O ya Este está llena la periodo agenda? yo creo que ya no. El otro Ay, sí. no, no, no se vale. Sí, este periodo ya no. Pero el otro periodo sí. Pero no es lo mismo. Es que en esta parte, mire, Master Jenny, no sea así. ¿Qué necesito con ellos? Hacer este ejercicio. Permítanme. Dígame si están viendo pantalla. Que es acá, Mira, básicamente, donde sí necesitamos escribir y aplicar normativa. Allá lo que miramos fue parte conceptual sobre redacción, que son algunas ideas. Pero aquí ya es la parte práctica, chicos, donde necesitamos escribir párrafos y aquí al mismo tiempo, pues, ir incorporando esa parte de las citas y cómo hacemos un elemento con otro elemento. Pero bueno, nos quedan unos minutos todavía para las 12. ¿Cómo podemos trabajar? Es que sí, no creo ni que avancemos el párrafo. ¿Cómo podemos trabajar esta parte, chicos?
Propuestas maestras. Sí me interesa esto, porque acá es donde vamos a ver cómo estamos nosotros incorporando estos elementos. O de alguna forma, ¿cómo yo podría ver lo que ustedes están escribiendo? Y ver si vamos bien. Sin meterme, obviamente, en la tarea que les corresponde a la maestra, para no invadir. Solo para ver qué es lo que están haciendo y si tienen una duda puntual acerca de redacción y uso de APA. Hola, buenas. Yo tengo una pregunta, no sé si me puede atender. Dígame. Como sabemos, las normas APA indican que lleva su sangría, ¿verdad? Pero actualmente, como estamos llevando la tesis, no sabemos si las tablas llevan sangría. Entonces, no sé si me puede responder esa pregunta. Y tengo otra. Bien. No sé si- Sí, Gabriela. ¿La otra pregunta? La otra pregunta es que queremos saber de qué manera se puede revisar la precisión de un vocabulario. Ay, O sea, ay. Muy bien, Gabriela. Bueno, con relación a lo de las tablas, les mencionaba que depende el tamaño de las tablas como sean. Por lo general, si la tabla, ¿qué les puedo decir yo? Vamos a ver. Insertamos una tabla en este caso y la tabla me ocupa todo el espacio. Yo, en lo particular, y son como se indica, pues queda centrada. En el caso acá, permítanme. Por ejemplo, esta es mi tabla. Yo la dejo centrada aquí, que no me quede ni más para este lado ni más a este lado, sino que centrada. Pero si es menos, aquí en este caso, también habría que ver los lineamientos que se les dan a ustedes, porque a la par no puedo escribir. Entonces me queda este espacio así vacío, me queda en blanco. Igual, nuevamente, por cuestión de estética, es lo que yo lo puedo decir, centro la tabla. Pero aquí, compañera Gabriela, sí, lo que le dije igual a la compañera anterior, sigamos los lineamientos. ¿Qué es lo que le dice a usted en el manual o en la normativa de la institución acerca del trabajo de las tablas? Porque también las tablas, según APA, tienen que tener un estilo particular, tienen que tener la parte de los títulos, cómo deben ir, el tamaño, la fuente de las tablas, dónde debe ir dispuestas. Porque las tablas no las vamos a colorear tanto, que no están así. De hecho, vamos a ver. Según APA, la tabla tiene que ser sencilla. ¿Verdad? Vamos a ver. Tabla. Acá no deberían de estarse mostrando las columnas, tanto verticales como horizontales, estas líneas. Entonces tendríamos que buscar un estilo donde no sea visible esa parte. Yo creo que estamos aquí en los bordes, donde solo se nos muestren. A ver si están los bordes. No, que solo son los bordes superiores los que se tendrían que estar mostrando. De alguna forma, algo así. Pero esta parte, compañera, con lo de las tablas, igual yo les sugiero, para que tengan una explicación más puntual y así detallada y que usted lo vaya haciendo paso a paso, hay tutoriales que se nos indican cómo hacer las tablas conforme a la normativa APA séptima edición. Porque con la séptima edición también ha cambiado algunos elementos. Así que veamos tutoriales, compañera Gabriela. Y con relación a lo del vocabulario, pues aquí depende única y exclusivamente de usted. ¿Cómo podría hacerlo el vocabulario, Gabriela? ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, para no usar muchas muletas se pueden usar sinónimos, ¿verdad? Pero se supone que hay que separar las ideas por cada párrafo. Entonces sí entiendo que es un poco complicado entre los tecnicismos y los conectores. Sí, pero una cuestión son los tecnicismos, sinónimos y otra parte sería lo de los conectores. Vamos a ver, nos quedamos en una oración. Usted en esa oración dice, estoy repitiendo mucho la palabra organización. ¿Sí? Porque escribo organización acá, organización aquí, organización acá. Entonces, puedo usar una palabra, en este caso un sinónimo, que sea semejante a organización
o que se refiera a esa entidad, en este caso, ¿qué palabra sería? Tal vez empresa. Muy bien, denme una oración. Eh, o constitución. Por ejemplo, la organización tuvo una reunión mañana tal y Vamos a ver. se Gabriela, podría si me sigue aquí, si me sigue, Gaby, ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? si me sigue la idea acá. Las No, organizaciones hoy en día se consideran, ¿qué? Una, ¿Hola? sí, sígame la oración acá. No sé si está viendo la pantalla, Gabriela. No se me mira, permita. A ver, las organizaciones hoy en día se consideran una, Este, los demás pueden ayudar también. Por Y favor. a ver cómo corregimos. Una A ver, parte importante de la sociedad. Para la generación de empleo. y ahí me quedé. Bueno, vamos a ver, en estas ideas. Licenciado, disculpe. Bueno, yo tengo dos consultas. Una es de normas APA y otra es del párrafo que usted está escribiendo. Fíjense que yo siempre he tenido eso de que si se pueden repetir siempre las mismas palabras. Por ejemplo, noto que usted escribe una parte importante de la sociedad y abajo tiene para cumplir con los lineamientos que la sociedad, vuelve a repetir sociedad. ¿Existe como que dijérese yo algún límite Sí. para eso, para evitar la repetición de palabras? Esa sería mi primera pregunta. La segunda era en relación con las normas APA en cuanto a ponerlo de las tablas, porque es que nosotros tenemos eso de que ponemos fuente, dos puntos, elaboración propia, no sé si se escribe o solo elaboración propia o se escribe fuente, dos Tendría puntos, elaboración. sí, tendría que indicar fuente para que siga el formato, porque en otras ocasiones hay tablas que usted las toma de un autor en particular, ya sea así literal o que las ha basado esa tabla en una idea que él ha dado. Pero sí necesita indicar fuente, entonces para que se entienda que es esa palabra o esa frase o ese nombre hace referencia al autor de donde usted ha tomado la información para poder indicar los elementos de la tabla. Entonces, fuente, elaboración propia, que en algunos casos pues también se indica que si es propia no se debe de escribir nada porque se entiende que es propia. Pero algunas personas al no leer eso pues van a quedar con la duda de quién la hizo entonces. Entonces así, si usted la hizo, para que quede claro para todas las personas, fuente, elaboración propia. Fuente, Gallardo y Mendoza 2008. Entonces ahí Gallardo y Mendoza se entenderán que son las personas que brindaron la información de esa tabla o que ellos fueron precisamente quienes hicieron la tabla. O bien, dirá usted, fuente basado en Gallardo y Mendoza 2008. Significa que la información de esa tabla usted ha tomado algunas ideas de él o la ha adaptado ciertas ideas para poder hacer su tabla. Hay elementos propios, pero también hay elementos de esas otras personas. Entonces, así, 100% propia no es, porque usted tomó idea de los demás. Entonces hizo una adaptación. Y con lo de los párrafos, esta es la idea, compañera. Su nombre es un poquito complicado, Unixi. De ver, estamos repitiendo unas palabras. Entonces, lo tolerable es, el límite sería donde usted dice, no, esto no se puede, no puedo estar repitiendo mucho esta palabra y más está seguida. Entonces, no, eso rompe la armonía. Y la armonía se rompe precisamente cuando usted ya escucha algo muy repetitivo. Entonces, necesito, bien, omitir o sustituir. Ir a los procedimientos léxicos, entonces, compañera.
Tengo que ver si omito o sustituyo o cambio la forma de redacción de esa idea sin perder el sentido. Por ahí vamos, Eh, compañero Alexis. Cristian. no, Rafael. Sí, dígame. Fíjese Ah, que yo tengo la duda respecto a las tablas en lo del que acaba de mencionar la compañera de elaboración propia, que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo unas tablas con un programa para hacer cálculos estadísticos, ¿verdad? sí. Entonces, al momento de nosotros presentar esa información en las tablas o figuras, aparte de elaboración propia, tendríamos que indicar esa fuente, o sea, el programa con el que lo hicimos, o tal vez si no es un programa, un gráfico, tal vez decir hecho en CorelDRAW o en Photoshop o en cualquier programa de edición, eso se tiene que indicar o no importa. Es que en sí, el punto aquí es de entender, compañero Cristian, qué es fuente. El punto es de dónde usted obtuvo la información. Una cosa es de dónde y la otra es cómo lo hizo. Entendería yo que con los programas responde a la parte de cómo lo hizo o con qué lo hizo. ¿Eso se considera fuente? Es diferente, compañero Cristian, cuando usted de un programa estadístico, digamos de SPSS, allí nos dan tablas, ¿cierto? La parte de las correlaciones. Y en ese caso, ¿la fuente es elaboración propia o es de ese programa? Elaboración propia, porque yo soy un individuo, el programa es una Pero, herramienta. pero en este caso, usted como tal vino, hizo la tablita, incorporó los datos o ya el programa se lo dio. O sea, la fuente Bueno, es de dónde estamos extrayendo la información de esa tabla. Y vamos a las correlaciones específicamente. Usted con correlaciones recuerde que solamente ingresó unos datos al programa. El programa hizo su análisis y todo lo demás y lo que le da a usted el programa es la tabla ya condensada con esos datos puntuales. Entonces sería elaboración propia. Elaboración propia es como que usted venga acá y ponga a hacerse la tabla como tal. Ahí sí diría yo que es elaboración propia, pero en aquel caso no. En aquel caso el programa le dio a usted la tabla. Entonces la fuente es ese programa estadístico. sí, es que no entendía porque yo lo que entendía es que como los datos nosotros o sea, los datos ¿Los yo los obtuve incorpora? de una encuesta que yo creé y que yo Sí, apliqué. Entonces yo bien. asumía que al ser yo el individuo, que no importaba tanto el programa, sino que como los datos ya estaban, el programa solo los organizaba, por lo tanto la autoría sería Sí, mía. sería Es lo que suya. yo Sí, se entendía. entiende. Sí, se entiende esa parte, compañero. Entonces, es de ver eso de establecer el límite, Cristian. La fuente. Entonces, ¿quién es el que está brindando la información directamente? Y dice usted, bueno, en efecto, pues me lo dio el programa, pero quien ingresó los datos como tal y todo eso, lo hice yo. Es que es diferente también, Cristian, la tabla de las correlaciones como la tabla, por ejemplo, de los participantes, ¿sí? Donde usted en la tabla de los participantes me está indicando el sexo, la procedencia, por ejemplo, y la cantidad de participantes. Usted, en ese caso, no tuvo que ingresar esos datos al programa. Usted manualmente, ¿sí? Porque recogió una información, manualmente usted organiza una tablita y me está diciendo, sí, una tabla sería en este caso, ¿verdad? Y me está dando esa información. O igual, cuando realiza la matriz de la operacionalización de las variables, usted no le metió ningún programa ni nada. ¿Sí? Usted esa matriz, yo le doy la palabra, Rafael. Usted en esa matriz, compañero Cristian, tiene la parte de las variables que usted lo escribió. Tiene la parte de la definición conceptual de las variables, que en la definición conceptual debo escribir el autor de esa definición, pero a nivel de variable. Pero en sí, todo el contenido de la tabla como tal, ¿quién la hizo? ¿Quién la proporcionó? Ha sido usted. Ahí en ese caso, si digo, pues, fuente, elaboración propia. O hay que leer, perdón, esa parte, cómo se expresa cuando es elaboración propia. Si tengo que decirlo o lo omito, según la normativa. Recuerdo lo último que se omitía, pero en algunos casos de unas revisiones que he estado, chicos, piden que se escriba qué es elaboración propia. Nuevamente a estilo. Si a usted le dicen que lo escriba, pues venga, escríbalo. Pero gracias por esa consulta también, Cristian, que hay que revisar entonces qué se entiende por fuente, hasta qué punto yo entiendo qué es fuente y entonces de todo lo que he utilizado, ¿es esto fuente o solamente es un medio para poder organizar información? Más o menos, Cristian. Gracias. Don Sí, Rafael, muchas gracias. a la orden.
Buenos días. Con respecto también a lo que preguntaba la compañera Yunitsi, de, por ejemplo, en los párrafos, de que la cantidad de veces que era más que todo como apropiado repetir alguna palabra en todo, en la elaboración y todo que nosotros hemos llevado, hay veces que nos toca y hemos parafraseado cosas. No sé si usted algún consejo o algo para elaborar un parafraseo adecuado y de la investigación y todo de lo que se realiza, un parafraseo adecuado y si existe, no sé, alguna herramienta o algo que nos ayude a citar lo mismo o siempre lo más recomendable es como que las guías y los tutoriales de ellos. Sí. Bueno, en el caso del parafraseo, compañero Rafael, recuerde, para poder parafrasear algo, primero usted lo tiene que entender, tiene que comprender esa idea. ¿Qué es lo que el autor me está diciendo? Usted, por ejemplo, ha leído, ¿qué puedo decir yo? 2, 3 párrafos sobre un tema o una idea particular y dice usted, bueno, pues lo que yo necesito de este autor para mi documento de tesis está en estos 3 párrafos, pero no puedo escribir los 3 párrafos porque es demasiada información. Entonces lo que haré es parafrasear. Así que para eso tengo que leer esa información, comprender qué es lo que el autor está diciendo, identificar esa idea central. Entonces, ¿cómo digo esto en pocas palabras? O sea, con mis palabras, ¿cómo lo digo? De esta y esta forma. Así puntual. Entonces sería comprenderlo, lo que se está diciendo, identificar esas ideas centrales y de todo eso, ¿qué es lo que usted ha recuperado para poder escribir en su documento? Ahora, esa idea que usted escribió en su documento, Rafael, como es parafraseada, ¿le corresponde a usted? ¿Es Eh, suya? no siempre hay que citar del autor que se tomó. Muy bien. Y de este autor, por ejemplo, ¿qué es lo que va a tomar? ¿Qué es lo que va a mencionar de él en la cita? En este caso, creo que sería bueno, primero se hace el parafraseo y después sería según tal persona. Ejemplo. Y por eso mismo la otra pregunta también, si existe alguna herramienta o algo para elaborar las citas, más que Calma, calma, todo. calma. Ok. Sí, pero calma, calma. Antes de eso, la primera parte, complétemela. Entonces usted ya tiene el parafraseo y está claro, y los demás están claros, que toda idea que usted ha parafraseado no le corresponde a usted, aunque sea sus palabras, pero ese pensamiento o esa idea es de otra persona. Así que nuestra obligación es darle crédito a esa persona. Y lo que vamos a escribir en la cita es apellido del autor, apellidos nada más. No nombres ni iniciales de nombres, solamente apellidos, coma, y el año de publicación de esa obra que usted está utilizando. Puede ser una obra clásica, pero está utilizando una edición reciente. Puede ser del 2008 y la obra se publicó en 1940, por ejemplo. Pero usted está usando la edición del 2008. Entonces se escribe apellidos, coma, el año. Número de página no lo va a escribir porque no es una cita textual. Solamente esos 2 elementos. Ahora, esta parte, chicos, vamos a asumir que esta idea, estas 3 líneas que están acá, es un parafraseo. Asumir. Y aquí hay que corregir la parte de la repetición. Pero vamos a asumir que este es un parafraseo. En la parte de las citas tenemos 2 tipos de citas, recuerdan ustedes. Cita textual y cita parafraseada. En estos momentos estamos con la cita parafraseada. Dentro de las citas, de estas dos, están formatos. Cuando hablamos de los formatos nos referimos a cómo van a ir dispuestos los elementos de la cita, es decir, autor, año y página. Tenemos 2 formatos, cita narrativa y cita parentética. La cita narrativa es cuando el autor forma parte del enunciado. Y la cita parentética es cuando el autor y los demás elementos están dentro de paréntesis. Por ejemplo, yo quiero hacer una cita narrativa. Entonces tengo que mencionar a la persona, a ver quién es el que está hablando. Puedo usar una frase así como que de acuerdo con Sánchez, son 2 personas, Sánchez y Villanueva. Acá tengo los autores. Tengo que escribir el año. Entre paréntesis, 2008. De acuerdo con Sánchez y Villanueva, las organizaciones hoy en día, y lo que sigue. Esto sería, chicos, esto como tal, sería la cita de formato narrativo. Que este formato aplica tanto para la cita textual como para la cita parafraseada. Esto es formato narrativo.
Ahora, aquí usted le está dando importancia a quién lo dijo y qué fue lo que dijo. El año siempre tengo que escribirlo, pero está entre paréntesis, así que al momento de leerlo puedo omitir. Si le interesa el año, resaltar el año, entonces saque el año de los paréntesis. Diría, de acuerdo con Sánchez y Villanueva, en el 2018, perdón, en el 2008, han mencionado que, y usted sigue conectando. Si usted dice aquí, han mencionado que, así que esta primera parte puede omitirla porque estaría repitiendo, de acuerdo con, han mencionado que. Es decir, usted sabrá dónde está la claridad de ese texto. Aquí sería entonces cita narrativa. Es parentética cuando usted da toda la idea, lo que tenía que decir, y al final, entre paréntesis, me va a escribir a los autores. Sánchez, ojo, y en este caso, como son dos autores, cuando sea uno o dos autores, chicos, dos autores, siempre lo van a escribir. Cuando tengo tres o más autores, desde la primera vez solo mencionan al primer autor y luego la frase et al. Bien, cita parentética, información dentro de paréntesis. Como son dos autores, debo usar el conector y en este caso yo uso el ampersand cuando es dentro de paréntesis. Y Villanueva, el año 2008. Eso sería cita parentética. Va al final. La otra parte que decía el compañero. ¿Existen algunas formas de cómo incorporar la cita? Sí. Este es manual, forma que yo prefiero. Otra forma es utilizando aquí la herramienta de Word. ¿Dónde dice referencias? Acá agregar, ¿dónde está? Ayúdenme, insertar cita. Y seleccionamos el estilo. En este caso, siempre tenemos que llenar estos campos. Seleccionar cuál es la fuente bibliográfica. En este caso, si es un libro, sección de libro, artículo de revista. Dependiendo lo que sea, chicos, los otros campos van a cambiar. Diré yo que es un artículo de revista. Como se fijan, cambian. Y aquí puede mostrar más campos, que son los obligatorios. Entonces, el autor, vamos a decir que es de Sánchez Preciado. El título, lo estamos inventando, conste. Nombre de la revista, año 2013, páginas, en este caso, cuando hablamos de artículos en una revista es de qué página a qué página se encuentra ese artículo. Está de la página 123 a la página 156. Veamos qué otros campos son obligatorios acá. Podemos escribir el volumen, que es volumen 3, volumen 2, perdón, número 3, y con esos elementos creo que bastarían. En el caso también, chicos, si es un documento extraído de la web, recuerde escribir la URL. Acá vamos a pegar, digamos que es www. Ojo, lo estoy inventando, conste. Usted le da aceptar. ¿Qué observa acá? Chicos, ¿qué observan? Ya se fueron a almorzar. No, ahí están, ahí están. ¿Qué observan? Siempre, jóvenes, siempre cuando usamos este método de inserción de citas, la información nos va a aparecer dentro de los paréntesis. Siempre. En este caso, estamos hablando de una cita de formato narrativa. Entonces, si yo al inicio pretendo mencionar a esta persona, este formato tal como está, así, no encuentro una lógica. Porque usted quiere que se lea para apreciado, y de hecho voy a escribir aquí la palabra. A ver. Asumamos que inicia acá. Todo es asumir, ¿verdad, chicos? Y lo hacemos. Y usted indica el autor, pero el autor está dentro de paréntesis. Y según la regla de lo que está dentro de paréntesis, yo lo puedo omitir al momento de leer.
Entonces no hay una conexión, por lo cual yo veo obligatorio sacar a ese autor de los paréntesis. Puedo usar este método, chicos, si se trata de una cita parentética, es decir, cuando esto vaya al final del texto. Y la ventaja de usar este método acá, de insertar citas, es que automáticamente a usted le van a aparecer las referencias. A ver. Miren, de tanto de no usarla, hasta se olvida. Hay que buscar la forma con la que usted se sienta más cómodo. Y ahí le aparece la referencia. Eso es lo bueno. Y si no, pues tiene que hacerlo manual. Pero para hacer manual lo de las referencias, usted tiene que conocer la fuente, cuáles son los elementos de la referencia que debe llevar esa fuente y cómo organizar esos elementos. Más o menos, compañero, ¿quién era? ¿Rafael? Sí. Sí, muy Creo bien. Listo. que Máster. Milagro tenía una pregunta. Adelante, Gracias. compañera. No sé si Milagro tiene pregunta, que le mire la mano, no sé si es que se le quedó. Sí, no, sí, bueno, de hecho son dos, pero bien A sencillo, ver. pero siempre he tenido cuando estamos haciendo determinado escrito, cuando usamos tablas, siempre tengo que usar el interlineado que me dicta la edición que estoy usando. Por ejemplo, en la séptima edición siempre usamos 1.5, ¿verdad? En la tabla también hay que usarlo. Se sugiere mantener el formato en ese caso. Mantener el formato de, si estoy con interlineado 1.5, pues mantener el formato en las tablas. Pero habría que leer más esa parte, compañera Milagro, porque le puedo quedar debiendo, porque igual corresponde a estilos, porque en algunos casos bajan el tamaño de la fuente. Es decir, si yo estoy trabajando con 12, algunos trabajan las tablas con 11 o a 10 puntos y un interlineado normal. Ya es cuestión de estilo y es un poquito caprichoso. Sinceramente se lo digo. Y Es siempre caprichoso. iría, Pero lo ideal es trabajar con el mismo estilo, compañera. ajá, y siempre iría la fuente, tras de que se hace la tabla, siempre, aunque vayan 10 tablas, siempre se le va a asignar la fuente. Indicar la fuente que sería en la parte de aquí abajo. Ujú. Igual, y esta parte del texto de la fuente sí le bajamos el tamaño. Ah, ok. Diría yo que es elaboración propia, pero esta la voy a dejar en tamaño 9 para diferenciar esta información de la otra que viene acá en los siguientes párrafos. Y también con los títulos de las tablas, compañeros, colocarlo en la parte superior. Insertar título y vamos a decir tabla 1. ¿Cómo vamos a llamar esta tabla 1? Participantes, por ejemplo. Y aquí le aparece donde quiere que esté la opción, si en la parte de arriba o en la parte de abajo. Entonces decimos encima. Aquí está. Esta otra parte, también cuestión de estilo. Le sugiere que vaya a una fuente mayor. Por ejemplo, le dicen que vaya a 12, que vaya negrita, que no esté en cursiva y que la parte de participantes pues le quede abajo, que le quede de esa forma. Ya esas son cuestiones o trabajo de obrero que les corresponde a ustedes hacer. Gracias. Por ejemplo, de este color. Ya esta es, sinceramente, cuestión, trabajo de obrero, chicos. Sí, les sugiero nuevamente, reiterándoles, apegarnos a lo que dice la normativa de su trabajo, ¿sí? De la institución, de su carrera. Si ellos les dicen apegarse a APA, pues venga, vamos al manual de APA, séptima edición, ¿y qué me dice APA? Si allá me dicen de esta forma, que los párrafos, por ejemplo, no tienen que ir justificados así, sino que justificados a la izquierda, de esta forma. Y usted así los trabaja entonces, porque así dice APA, porque en la normativa del trabajo de tesis le dicen apéguese a APA. APA le dice así, entonces usted así lo hace. Solo que después, y aquí es cuestión con los directivos, y está la doctora María, los que revisan tesis como que no siguen los lineamientos. Ellos los revisan conforme les parece que es. Bueno, dice, por ejemplo, Gustavo, pues a mí me gusta que los párrafos estén justificados todos, así completo. Entonces le hago la corrección, corregir esta parte. Entonces ahí yo estoy revisando según mi criterio y no según los criterios que dice la normativa. Es en esta parte donde el estudiante se ve entonces en la confusión. ¿Y cómo trabajo entonces? ¿Con lo que dice mi revisor, con lo que dice mi asesora o con lo que dice el manual? ¿Qué hago?
Así que lo que corresponde, chicos, es llegar a un consenso, en este caso, con las partes, dudas que se tengan con la parte de estilo, pues preguntárselo a su profesora que tengan ahí de manera inmediata, que es la que les va a dar el visto bueno. Y ustedes trabajen conforme a esas observaciones que se les dan. Bueno, Ahí estamos, ¿verdad? Igual, yo sé que pueden surgir más y más preguntas porque de esto hay muchas dudas, compañeros. Hay varios Carmen compañeros con la Yesenia, manita levantada. sí, Carmen Yesenia y Glendy. Primero Carmen y después Glendy. No se le escucha a Carmen Yesenia. No se le escucha aún. Sí, no se le escucha. No. ¿Hola? Bueno, entonces mientras ahí arregle el audio Carmen o si no que otro de sus compañeros haga su pregunta, Glendy y después Jocelyn. Glendy no se le escucha tampoco. Hoy tenemos mal el audio. No él Los han escucha, silenciado los demás compañeros. Si no Jocelyn, entonces, para que vayamos avanzando. Bueno, mi duda es sobre respecto a la conclusión. Digamos, cuando hacemos una conclusión, ¿cuántos párrafos o cuántos enunciados son como los adecuados para poder dar bien centrada la idea o cómo queremos concluir? Bien, en este caso, Jocelyn, tenemos que entender qué es la conclusión, porque la conclusión no sería ya el cierre del texto, que lo voy a hacer solamente en un párrafo o dos párrafos. En las conclusiones se nos dice en la parte de aquí de la tesis que tenemos que dar respuesta nosotros a esos objetivos. Entonces, ¿cuántos objetivos tiene usted? Y la parte también de las preguntas, esa relación. Si yo estoy trabajando con 3 objetivos, por lo menos deberían haber esos 3 bloques de esa conclusión, que cada una de esas conclusiones haga referencia a esos objetivos o al igual que las preguntas. Así que usted tendrá que identificar esas ideas centrales y recuerde que conforme a esa idea central va desarrollando. Si usted dice, bueno, pues tengo 4 ideas centrales que serían 4 conclusiones, lo cual corresponde a 4 párrafos. Dice Nilda y Gustavo, cuando una persona hizo una investigación y de su trabajo tomó una idea que agregó y citó de otro autor, se tienen que agregar las dos personas al momento de citar. Cuando Bien, una vamos a... Sí, persona... entiendo. Asumamos en este caso que la compañera Nilda es la que está haciendo el trabajo ahorita. Y quien Nilda tiene en sus manos el trabajo de Milagro. ¿Sí? Milagro ya presentó su documento y Milagro ha citado a Jenny Argueta. Este es el caso. Ahora, la duda de Nilda es, ¿a quién debo mencionar? ¿A Jenny o a Milagro o a las dos? Bueno, tiene las siguientes formas. Puede mencionar la compañera Nilda a Jenny, que fue la primera persona que ha mencionado ese concepto o esa idea. Solo que Jenny escribió el documento en 1935. Es un documento bastante clásico. Y la compañera Milagro lo vino a escribir en el 2008. Por eso el documento que tiene a mano Nilda es el de Milagro. Así que Nilda dice, pues, de acuerdo con Argueta o Argueta menciona que tal, tal y tal. ¿Sí? Y escribe el año de 1935. Y luego, en la parte de abajo, allí está mencionando a Jenny, que es la primera autora, y en la parte de abajo tendrá que indicar, entre paréntesis, si sería una cita parentética, esto sería citado en o citado por Samaela, sería por Medrano, y el otro apellido, si lo tenemos, citada por Medrano. Significa que Medrano es quien ha citado a Jenny. Y en este caso, la compañera Nilda, en las referencias a quien va a escribir como fuentes, va a ser el documento de Medrano, no el documento de Argueta. En el caso, ha mencionado a las dos. Y que quede claro que esta persona está citando a esta otra persona. O que esta persona ha sido citada por esta persona. En el caso que les dije, Medrano ha sido citada por Argueta. Entonces, el documento que yo estoy utilizando es el de Argueta. No sé si se entiende ahí, chicos.
Ok, dice aquí Carmen Yesenia, cuando las tablas son muy grandes y abarcan toda la página, ¿qué pasa con los márgenes? Cuando las tablas son muy Ay, grandes y sí. abarcan toda Bien. la página, ¿qué pasa? En el caso, recuerden que también podemos disponer de una forma diferente las páginas. De vertical, pasarlas a horizontal por si son muy anchas en este caso y se les salen. Entonces, tratar de ubicarnos y que nos queden bien, porque también ustedes deben tomar en cuenta lo siguiente. Habrá algunos de estos documentos que estarían siendo impresos y por lo tanto empastados o encuadernados. Entonces, al momento de hacer el encuadernado, y si no hay espacio suficiente, van a tomar contenido, parte del contenido y no se va a poder leer la tabla. Así que hay que buscar una manera de cómo disponemos. Si corresponde o toca pasar de página vertical a página horizontal, pues tenemos que hacer ese cambio. Obviamente, al pasar a ese formato, entonces usted esa tabla posiblemente le quede en dos páginas. No hay otra forma que le quede en una. Ahí le va a quedar cortada. No hay otra opción. Y dice Glendil y Gustavo, mi consulta es ¿cuántas líneas debe tener un párrafo? Para no 15, cansar de todo. 8, 12. Muy bien, entre 8 o 12 líneas. Igual, ¿Todo el documento o puede variar? puede variar en este caso, pero que se mantenga la unidad, que mantenga la unidad entre esas cantidades. Habrá un momento de dice usted, pues, pero no me salen más de 5. Listo, 5 está bien. 5 está bien, pero no abusemos de una extensión muy variada, que sea 5, 3, 12, no. Que sea algo homogéneo, para que todo el texto se vea, pues, atractivo en este caso y que invite a la lectura. Muy bien. ¿Alguien más? Acá Nilda tiene el comentario, permítame, solo le leo. Es el ejemplo de cita, según tamaño M, en el caso, recuerden, de la cita no vamos a incorporar las iniciales del nombre. Entonces eso lo queda, según tamaño, 1997, afirma que la muestra es el grupo, muy bien. Ahora, esa página, a ver. En el caso, la compañera Nilda nos está dando también el número de página del documento de Tamayo, pero lo está sacando del documento de López. Entonces sería omitir lo de la página de Tamayo porque de Tamayo solamente estamos sacando la idea y vamos a escribir exactamente el número de páginas, pero de López. Ahora, esta parte se encuentra de la página 69 a la 74 y es una cita textual. No puede ser así, compañera. Porque solo usted solo está sacando una idea. Y dentro de López se encuentra solamente en una página. ¿En cuál de todas esas páginas se encuentra esa cita de Tamayo? Recuerde, usted aquí va a escribir el número de página, pero del documento que está utilizando, el documento que usted tiene a mano. Y a Tamayo no lo tiene a mano. Usted tiene a mano el otro documento que es el de López. Porque yo cuando vaya al documento de López, pues voy a ir a la página 69, por ejemplo. No me voy a ir a la página 38 porque en la 38, no tengo el documento de Tamayo a mano. Entonces, no, de nada me sirve la página 38 ahí. ¿Me explico, Nilda y El compañeros? El Sí, Gustavo Jering tiene otra, pero yo casi no la entiendo. No sé si usted la vamos a lee, a ver. ver si la entiende. Cuando uno tiene la duda sobre si son las respuestas lo suficientemente completas como para resolver las dudas de los usuarios, ay, no sé. ¿Cómo Casi no sería? la entiendo. Sí. Jerry, O si la si Jering reformula. enciende el micrófono y nos dice qué es lo que quiere preguntar. Y aprovechando, pues, ¿quién más tiene alguna otra consulta de los grupos? Que no sé en este caso si se está refiriendo a una encuesta o alguna entrevista que ha realizado y saber si la Yo tampoco información que le están dando es suficiente, pero con la parte de usuarios no sé a qué se refiere. estemos refiriendo. No sé. Cuando uno tiene. Bueno, tal vez Jaren ahí Lo importante, chicos, de tratar de aclarar las ideas. sí. Hablando de redacción, ¿verdad? Yo tengo una Sí, consulta. Bueno, en relación a lo que a lo que dijo la compañera Nilda. sí. No sé, entonces al final solo citamos el documento del que estamos colocando en todo caso la hoja, el número de página. Sí, es que de hecho, Ana, usted ha citado a los dos, ha mencionado a las dos personas. En primera instancia, al dueño, digamos, original de la frase, que en el ejemplo que nos da Nilda acá en el chat es Tamayo.
Tamayo 1997, él dijo esto, ¿sí? Ok. Pero Nilda no está usando a Tamayo, no tiene el documento de Tamayo, sino que ella tiene el documento de López. Entonces ahí, Sí. por eso ella está indicando citado por López. ¿Y quién ha sido citado? Pues Tamayo, ¿sí? Y aquí en López, ahí sí me tiene que decir el año tal como lo indica y el número de páginas que esa cita o que esa idea se encuentra en López, porque es el documento al que yo puedo ir y revisar esa página. Ok, entonces así como lo hizo la compañera está correctamente, solo que Sí, el, solo el que único error es omitir las páginas. la página 38 y en la parte de donde dice citado por López 2004, PP 6974 no puede ser, porque solo es una idea que está tomando. Entonces, ¿en cuál página exactamente de López se encuentra esa idea? Que solo es en una. Ya le aceptaría que fuera de la 69 a la 70, pero de la 69 a la 74, porque es una cita textual, no es ni parafraseada. Y en todo caso no podríamos recurrir como de una sola vez al documento de Tamayo para no Es citar, lo ideal, ¿verdad? compañera, ir a la fuente primaria. Ok, Ok. gracias. Así es. Bien, jóvenes, entonces hemos terminado, ¿verdad? Hemos terminado y yo quiero agradecerle, ¿verdad? Bueno, a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por estar aquí. Espero que hayan tomado sus notitas ahí porque lo que habló Gustavo, pues, tiene mucha relevancia en los trabajos que están haciendo. Algunos salieron de duda, otros pues seguramente van a hacer sus consultas. Y Gustavo, muchas gracias por todo lo que usted nos ha aportado este día, ¿verdad? Porque ha sido de mucha importancia. Yo tenía mis dudas en cuanto a los párrafos también, por eso le pregunté. Y doctora María Concepción, no sé si usted nos tiene unas palabras finales. Fíjese que yo he estado escuchando atentamente. Tuve un poquito de detalle, maestro Gustavo, con la computadora porque me está fallando. Pero la verdad que usted ha sido muy paciente en esta mañana. Yo creo que también muy claro. Ahorita como los muchachos están escribiendo la tesis, claro que ya todo lo que usted les está explicando, no es que antes no le pusieran atención, sino que ahorita ya encuentran como el constructo mental de dónde aplicar a la tesis lo que usted ha estado explicando. Seguramente, tal como usted lo menciona, a medida que van ellos escribiendo, pues van surgiendo más dudas. Y es que todo el tema que tiene que ver con la redacción y la inclusión de las normas APA, pues a veces se convierte en un tema tabú, porque no, por algún motivo se ha socializado la idea de que es algo difícil y que no lo podemos digerir tan fácilmente. Pero esto es hasta que nos sentamos y arrastramos el lápiz. A mí me pareció muy bien esa lámina que usted tenía donde le enseñaba los diferentes conectores y cómo no redundar en el texto, porque eso es una de las grandes debilidades que podemos tener, porque hasta nosotros los más grandes, la primera vez que escribimos probablemente incluimos 2 veces organización, como estaba en el ejemplo, pero por eso, este es un consejo muy particular, pues yo cuando me siento a escribir, maestro, todos esos pasos que usted dio, los hago. Y además, yo digo entre mí como que escupo la idea, así a como me sale, porque luego podemos buscar y tener tablas como las que tenía el maestro Gustavo, donde puedo buscar sinónimos, conectores, de una manera que ya se le vaya viendo más estilo a la redacción que yo tengo. Pero lo primero es tener cuál es el propósito de mi comunicación, tal como él lo ha mencionado en esta mañana. Yo le quiero agradecer nuevamente esa paciencia, ese interés que usted demuestra ante las invitaciones de la carrera. Nos parece una participación muy acertada la de usted en esta Semana de la Administración, porque son actividades que ayuden a mejorar o a aumentar la empleabilidad de nuestros egresados y de nuestros estudiantes. Así que su aportación ha sido muy valiosa en esta mañana y creo, a juzgar por los rostros de los compañeros,
casi colegas que tenemos aquí. Yo creo que les ha dejado varias tareas para desarrollar. Maestra Jenny, por ahí tenemos un diploma para reconocer la participación del maestro Gustavo en esta semana de la administración, pero yo no lo puedo compartir, maestra Jenny. No Ay, sé si usted doctora. pudiera. Sí, yo creo que sí, pero no lo había descargado bien. Entonces, si me permite, ¿verdad, doctora? Ya lo descargo y a ver ahí, ¿verdad? ¿O me Pues, da ¿cómo el permiso de sí, ¿cómo le compartir? hago para ahí? Porque aquí así ya, pero aquí ya lo tengo. Voy a ver si puedo ir compartiendo porque ya me abrió bien rápido. Vamos a ver. Ah, ok. Ay. Y vamos por esa hamburguesa, maestro Gustavo. Ay, qué barbaridad, nos tiene sufriendo con, ¿Cree usted? y con guacamole y doble piso de carne y queso. Y yo a dieta, imagínense cómo estoy, muchachos, sufriendo Yunitsi, porque no puedo comer ni pan ni tanta carne. Bueno, ya va a tener nuevamente, doctora, para disfrutar. A ver, Algunos compañeros ya están disfrutando, dice. Yo creo que ya, pues buen provecho para los que ya nos ganaron, ¿verdad, Levis, Moisés y Rafael? Yo los he visto marciales a estos dos compañeros que están aquí. Muy interesante la temática del día de hoy. ¿Será Fíjese, que fue doctora, posible, que maestra? no puedo compartir, no me deja. Y al maestro Gustavo lo deja, es que yo no tengo. Bueno, yo creo que a Gustavo sí lo bajan, entonces se lo queríamos mostrar nosotras a usted, Gustavo, pero Tranquila. usted nos va a Usted mostrar nos los a va a nosotros. mostrar a Entonces. nosotros. Y Sí. mire que yo le tengo miedo a la computadora de que ahorita que yo quiera hacer algo, me caiga la llamada. Porque, ay, no, me ha fallado un poco. Entonces, si nos lo abre, Tiene que dejar de compartir, Gustavo, Jenny. Pero no estoy compartiendo. Y darle a usted la coordinación. No, es que ya está ella de coanfitriona. Sí, porque ya no estoy compartiendo aquí. Pero mire Pues si entonces es un problema ya de internet. Muy bien. Ha estado fallando, maestra Lesbia, también la señal, eso es cierto. No se ha mantenido muy estable. Y yo no tengo permisos para compartir, por eso no lo comparto. Tranquila. Ahorita lo estoy enviando en este caso porque en la computadora no me abre el WhatsApp. Pero ya estamos. Maestro. Permítanme. Y en lo que el maestro Gustavo puede compartirnos la pantalla, también comentarles, compañeros, que van ustedes a recibir la invitación para una actividad especial que tenemos para el 24 de marzo. Ya les vamos a mandar por allí las bases del tema. Y también mañana tenemos una actividad con la maestra Jenny y el miércoles tenemos la actividad de la final del concurso de debates, el primer concurso de debates de la carrera de Administración y Generación de Empresas. El tema es un tema bastante polémico, la legalización del aborto. Quienes tengan oportunidad es por la tarde-noche a las 5 de la tarde. Yo estoy segura que va a ser un buen tiempo también esa final de debates. Entonces, ¿se logró, maestro Gustavo? Estoy cargando ahorita, doctora. Permítame un minutito. Bueno, entonces igual aprovechando, acuérdense que mañana a las 10 tenemos la siguiente conferencia, ¿verdad? Que va a ser pues ya más adentrada al tema de la investigación. Así que ahí les llegó el link de mañana, ¿verdad? Estoy descargando, ok. Un poquito de paciencia. Sí, maestro, si usted nos ha tenido un montón de paciencia el día de hoy, le tenemos que ser por el internet. Sí, muchas gracias, fíjese, doctora. Ha fallado, no, al contrario, muchas gracias, siempre es un placer escucharle. Y bien atenta estuve, no crea que no, bien Sí se atenta, nota. pero Se no nota se y eso se quería agradece. activar mi cámara, maestro Gustavo, le mandé imagen a la maestra Jenny, primero me votó, luego no me activaba la cámara, reinicié 2 veces la máquina hasta que lo logré. Y también aprovechando aquí el espacio a los jóvenes
esta conferencia se tiene que registrar en un programa que se esté estrenando de las horas del artículo 140. Ya les voy a enviar con la maestra Jenny y con sus demás maestras el instructivo de cómo hacer su usuario en ese sistema. Y entonces ustedes van a ir registrando su participación y después nosotros vamos a validar porque ya se acerca la hora en que tenemos que generar la constancia de esas horas del artículo 140. Es un programa nuevo y pretende hacer más efectivo el tema de esa generación de la constancia. Ahí está el maestro Gustavo, lo logró maestro Gustavo. Les agradezco mucho también a los jóvenes la paciencia. Y bueno, maestro Gustavo, el verdadero éxito es el que se comparte y nosotros en esta mañana nos sentimos muy complacidos en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico y específicamente del Departamento Académico de Administración de Empresas, en conferirle el presente agradecimiento a Gustavo Adolfo González Cáceres por su valiosa colaboración en la Semana de la Administración 2022 con el taller de redacción académica y normativa APA, dado en Choluteca el 21 de marzo de 2022. Vamos a darle un fuerte aplauso al maestro Gustavo. Gracias. Que estamos entrando en primavera, estamos inaugurando estación del año, estamos inaugurando también la Semana de la Administración y muchísimas gracias a todos los colegas. Aquí estaba la maestra Leslie, estaba la maestra Iliana, la maestra Lilian y por supuesto a la maestra Jenny, quien se dio a la tarea de invitar al maestro Gustavo y de organizar esta actividad. Gracias al ingeniero Wilson, que también siempre atiende nuestras solicitudes, y por supuesto a los protagonistas de esta semana, a los jóvenes estudiantes de la carrera de Administración y Generación de Empresas. Muchísimas gracias, maestra Jenny, y yo les deseo que esta semana sea de éxito, disfrútenla y participen de las actividades que con mucho cariño hemos organizado para todos ustedes. Saludos y éxitos a todos. Así es, doctora. Entonces están cordialmente invitados a la actividad de mañana y las siguientes. Y muchas gracias, doctora, Máster Gustavo, y a todos ustedes. Así que pueden ir saliendo de la sesión, ¿verdad? Y hemos finalizado. Así que estaremos muy buen provecho a todos. Felicidades, jóvenes. Nos seguimos sintonizando. Hasta pronto, maestro Gustavo. Yo creo que en la siguiente lo vamos a conocer en presencial. Estamos a la orden, doctora María. Igualmente. Muchísimas gracias. Éxitos, jóvenes. Mucho gusto. Igualmente. Saludos.